Pues continuamos con esta serie de pláticas un poco más cortas, más concretas, con muchísimo valor. Y ahorita tenemos a Edna Cárdenas que nos va a platicar cuáles son las 5 claves para construir una ruta de aprendizaje y nunca parar de aprender. Edna es directora de cursos y programas en Platzi, donde diseña experiencias de aprendizajes, learning paths y actividades en vivo para estudiantes. Es parte del equipo de Learning Experience Design de la misma empresa y comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y pues también ha liderado y consolidó la unidad de negocios de CMedia en la empresa de desarrollo de software colombiano Ciel Ingeniería. Edna, muchas gracias por el tiempo, por toda esta información donde vamos a construir esta parte de desarrollo de capacitación más enfocado a esa y pues más Platzi, los expertos en este tema. Muchas gracias, Edna, te dejo. Gracias, Emanuel. Gracias a todos por la oportunidad y por estar aquí. Yo les cuento que estoy conectada desde Bogotá, Colombia, y en este momento está cayendo una tormenta, entonces hay muchos rayos y si llegan a escuchar un ruido extraño son estos. Además, pues también si llegamos a tener alguna intermitencia, ahí tendremos al equipo pendiente para transmitir. Entonces, dicho esto, gracias por la presentación. Mi nombre es Etna Cárdenas y voy a compartir mi pantalla para los slides que tengo preparados para ustedes hoy. Ya aquí la voy a compartir y por aquí ya se está compartiendo. Sí, ahí están mis slides. Súper, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Como lo dijo Manuel, el nombre de esta charla es 5 claves para construir una ruta de aprendizaje y nunca parar de aprender. Quiero simplemente contarles que yo soy Etna Cárdenas, hago parte del equipo de Education en Platzi, llevo 3 años trabajando como Course Director, 6 meses como Learning Experience Designer y estoy en mi proceso de hacer pivot al equipo de Growth Marketing. Este punto quiero que lo recuerden porque será muy importante en la historia que les voy a contar hoy. Antes de comenzar, quiero comentarles brevemente qué es Platzi y contarles por qué me invitaron hoy a este evento para compartirles cómo construir una ruta de aprendizaje efectiva. Esta palabra es súper importante y nunca parar de aprender. Platzi es educación profesional efectiva. Somos la escuela de formación líder en e-learning del mercado de habla hispana. Somos parte del fondo Y Combinator, que es el fondo de inversión más grande del mundo, y en Platzi nos dedicamos a crear precisamente rutas de aprendizaje desde el detalle más particular al más general. Hacemos la grabación de los cursos, el diseño instruccional, la plataforma, es decir, cuidamos todos los detalles que tienen que ver con la experiencia educativa en línea y tenemos nuestra propia metodología, una metodología de enseñanza efectiva que tiene como respaldo 8 años de experiencia en la investigación de cómo hacer educación en línea. Y por eso, o sea, les cuento todo este contexto para que conozcan Platzi, obviamente, pero para que entiendan por qué yo, Etna Cárdenas, desde Bogotá, Colombia, les voy a hablar hoy de cómo hacer una ruta de aprendizaje efectiva. Entremos en materia. Quiero preguntarles a ustedes que me están viendo en este momento, martes 24 de febrero, 2:37 p.m. hora colombiana, para ustedes, ¿qué es aprender? Piénsenlo, no es necesario que lo compartan. Bueno, si lo quieren dejar en el chat, maravilloso. Después ya al final tendremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Pero aprender es un verbo que escuchamos muchísimo a lo largo de nuestra vida. Y si hacemos una breve búsqueda en Google, encontraremos de hecho que existen muchas definiciones y visiones que se aproximan a definir este verbo tan importante en nuestra vida. En Platzi hemos adoptado una definición que creemos se adapta mejor a nuestro mundo actual. Y es que aprender, aquí lo voy a leer literalmente porque esta definición viene de nuestro curso de estrategias para aprender en línea, y es aprender es crear un esquema mental que permite resolver un problema o aprovechar nuevas oportunidades. Y yo quisiera preguntarles quién no quiere esto en su vida. Y si ustedes son líderes de equipo, si ustedes son managers o si ustedes están en una capa estratégica de su empresa o simplemente son colaboradores, simplemente no, o sea, si son colaboradores,
Pues, ¿quién no quiere esto? ¿Quién no quiere equipos que estén atentos a identificar nuevas oportunidades, a resolver Esto en su problemas? Por vida. Y si ejemplo, ustedes ¿quién son no líderes quiere de un equipo de equipo, si marketing ustedes son enfocado a identificar oportunidades para hacer crecer el negocio? ¿O quién no quiere un equipo de producto enfocado en resolver los problemas que surjan en el día a día con la infraestructura y los casos de uso que puedan tener? Bueno, lo más hermoso de aprender es que tiene efectos secundarios, así como lo escuchan, tenemos efectos secundarios, pero son efectos secundarios muy positivos, como lo vemos en el slide. Se ha encontrado que las personas que se mantienen como lifelong learners, ahorita vamos para este punto, es decir, personas que se mantienen aprendiendo toda la vida, tienen habilidades cognitivas mejor preservadas que quien no asume esta mentalidad de eterno aprendiz. Incluso hay investigaciones, por ejemplo, como la de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que han encontrado cómo el hecho de mantenerse aprendiendo disminuye radicalmente los riesgos de padecer de demencia. Aprender, pero aprender bien, no aprender como en 2 semanas voy a aprender a programar en JavaScript o en 2 semanas voy a ser un growth marketer. No, aprender de manera profunda, con propósito, no prometiéndonos unas metas inalcanzables o absurdas de velocidad. Incrementa y cultiva habilidades que son muy importantes, como la atención dirigida, en un mundo en donde cada vez hay más notificaciones. De hecho, ahí me acabo de entrar una a mí, me pido disculpas si sonó mucho, y cultivar estas habilidades como la atención dirigida y la adaptación al cambio, porque claro, tú puedes estar aprendiendo algo hoy y en 2 semanas eso que aprendiste resulta que cambió porque salió una nueva versión de React. Entonces es como una nueva versión de la herramienta que estás usando, unas nuevas funciones, o esa herramienta deja de existir y tienes que cambiarte a otra. La adaptación, el cambio hace parte de los procesos de aprendizaje. Bueno, y la pregunta que le da título a esta charla: ¿cómo carajos creo una ruta de aprendizaje para beneficiarme de estos efectos secundarios? Para realmente lograr aprender, sin importar el camino de formación que elijamos, ya sea que decidamos hacer un máster, estudiar en una escuela profesional en línea como Platzi, o que vamos a seguir leyendo, que vamos a leer documentación, vamos a hacer una ruta general. ¿Cómo hago que esto sea efectivo? Bueno, pues es importante reconocer primero que todo que sin importar el proceso de aprendizaje en el que estemos, ya sea educación formal, educación no formal, autoeducación, o sea, como que soy más autodidacta, tú como estudiante vas a tener una responsabilidad en este proceso, en tu propia formación. Y piensa en esto. Si, por ejemplo, tú lideras un equipo, seguro vas a querer que tus colaboradores crezcan. Entonces ahí tú tienes también una responsabilidad compartida con ellos y con ellas para crear rutas de aprendizaje. Y para todo esto es muy importante pensar y aprender cómo hacer una buena ruta. Y yo les voy a compartir 5 claves que he aprendido en mi experiencia en Platzi con estudiantes de diferentes áreas. Les prometí que les iba a definir qué es ser un lifelong learner, qué es el lifelong learning. Quiero contarles primero que todas estas claves, y por eso voy a definir este concepto acá, están enmarcadas en esto, en el lifelong learning, en el aprendizaje para toda la vida, en nunca parar de aprender. Por eso en Platzi uno de nuestros valores es ese. Nosotros tenemos 4 valores pilares que nos dirigen hacia todas nuestras metas, a cumplir todos nuestros OKRs, y uno de ellos es nunca parar de aprender. Cuando aprendes para toda la vida, estás constantemente creciendo y entendiendo el mundo y sus cambios. Y además te va a permitir, digamos, cuando asumes esta mentalidad, generar un criterio para estar más atento a cuáles fuentes de información le presto atención y a cuáles no. Porque no va a ser lo mismo aprender con una fuente que tiene más relevancia que otra. Ahora, ¿cómo logro yo estar en esta mentalidad de lifelong learning? Hay un libro que yo les recomiendo si tienen la oportunidad de leer que se llama Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity Through Projects, Passion, Peers and Play, del autor Mitchell Resnick. Este es un libro que nos da pistas sobre cómo mantenernos aprendiendo para toda la vida, cómo ser un lifelong learner. Y él lo que hace es que estos 4 pilares que aparecen en el slide los aplica
los identifica, los extrapola de cómo nosotros aprendemos en nuestros primeros años cuando somos niños, cuando estamos en el kinder, cuando estamos en el primer año de aprendizaje. Ahí aprendemos jugando, aprendemos en comunidad, tenemos pasión por aprender y descubrir el mundo. Y Mitchell Resnick no es cualquier autor, es el director del grupo de investigación de Lifelong Kindergarten en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Entonces, vamos a definir rápidamente: comunidad es la oportunidad de compartir lo que sé, de enseñarle al otro, de que el otro me enseñe a mí, de sentirme parte de una experiencia colectiva. Pasión es el gusto por lo que siento y lo que aprendo. Y el juego es agregar diversión al proceso. No necesariamente es que todo el tiempo vas a estar pues sentado jugando, sino es como encontrarle el goce al proceso de aprendizaje y que tengas recompensas que te ayuden a pasar a tu siguiente nivel. Y proyectos es enfocarnos a aprender habilidades que nos conecten con cosas que podemos hacer en el mundo tangible. Entonces, esta mentalidad y estas 5 claves que les voy a dar están enmarcadas en esta mentalidad de seguir aprendiendo toda la vida. La primera, ahora sí, entremos a las claves. La primera clave es definir un objetivo. Esto para cualquier proceso de aprendizaje es clave. Incluso ustedes lo saben que me ven en este momento, es base y clave para cualquier proyecto. Entonces, para definir un objetivo es recomendable responderse a la pregunta: ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? En Platzi, por ejemplo, constantemente nuestros estudiantes nos escriben, o las empresas que contratan nuestra solución empresarial nos contactan y nos dicen: necesito apoyo, no sé por dónde comenzar, no, o sea, sé que tengo que hacer esto, pero ni siquiera tienen como tan aterrizado qué es lo que quieren lograr. Este objetivo, la verdad, nos va a permitir dividirlo en pequeños milestones e hitos. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es: necesito crear un podcast porque necesito compartirle al mundo la visión de mi empresa, pues en ese caso estoy teniendo un objetivo que puedo medir y que puedo trazarme en el tiempo. Entonces, la idea es que estos objetivos no sean tan amplios, y en este paso también es muy recomendable dividir esas metas en pequeños trozos que podamos digerir. Segunda clave. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, bueno, les voy a leer primero la segunda clave. La segunda clave es encontrar una motivación. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Entonces, hay que reconocer la razón, y esta razón además me va a dar motivación cuando yo, por ejemplo, hay días en donde uno no le provoca estudiar, y esto es algo a lo que nos enfrentamos constantemente. Seguramente ustedes se han enfrentado, yo me he enfrentado desde mi experiencia como educadora, pero en esos días que falta como esas ganas de sentarse a estudiar, es muy importante tener clara la motivación. Por eso, cuando uno se sienta a planear una ruta de aprendizaje, debe tener claro el por qué quiero hacerlo. Y un pro tip aquí es que sirve mucho conectarlo, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Proyectos, uno de los pilares del lifelong learning. Entonces hay que conectarlo con problemas reales del mundo laboral, con la cultura de mi empresa y con oportunidades de crecimiento para mi rol actual, si estamos construyendo pues una ruta de aprendizaje en el contexto empresarial. En el contexto personal, pues es muy importante también tener esa motivación clara, y es muy recomendable escribir todas estas ideas que nos surjan. Aquí, lo que les decía, funciona mucho conectar esto. Entonces, volviendo al ejemplo del podcast, la motivación puede ser muy personal, un anhelo de un proyecto en donde quiero comunicarle al mundo mis ideas. Pero si hago parte de una empresa, aquí lo que yo quiero hacer es invitar personalidades para hablar de los retos de mi sector. En este caso, esto nos va a permitir identificar, por ejemplo, que si yo voy a invitar personalidades, seguramente va a tener que aprender a hacer entrevistas. Entonces, esto nos va dando un enfoque de esos pequeños pasos de la clave anterior del objetivo. La tercera clave es identificar cómo lo que tengo en este momento en términos de herramientas, recursos, habilidades, conocimientos, me impulsa a llegar a mi objetivo. Rara vez en la vida partimos de cero cuando vamos a hacer un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, volviendo con el ejemplo del podcast, seguramente si yo quiero aprender a hacer un podcast y vengo del mundo del marketing, es más fácil para mí identificar cuáles son esas habilidades que ya tengo que puedo usar para crear un podcast. Entonces, probablemente tengo habilidades en redacción, en investigación, y ya las tengo cultivadas. Y si de pronto yo soy una programadora
y vengo del mundo más técnico, por decirlo de alguna manera, uno dice, no, estoy aprendiendo desde cero. No. Por ejemplo, las personas que saben programar son personas que tienen una capacidad de análisis gigante, que son resilientes. Entonces, todas esas habilidades que yo uso en mi trabajo, soy ordenada, sé cómo resolver problemas, pues eso está en mi inventario para llevarme a mi objetivo de aprendizaje. Y esto es muy importante. También es muy recomendable preguntarle a alguien que ya logró aprender eso, como, oye, ¿tú cómo aprendiste esto? ¿Qué se necesita para llegar allá? Y todo esto nos va a permitir identificar esas habilidades que ya tenemos. Si extrapolamos esto a un tema empresarial, un contexto laboral, pues en ese caso yo identifico de mis colaboradores, puedo identificar qué tienen, cuáles son sus habilidades y cuáles son las que han desarrollado a lo largo de su carrera dentro de la empresa y por fuera de ella, que les puede servir para aprender los temas que necesitan para actualizarse, para resolver un nuevo problema, para conocer una nueva herramienta. Brevemente, les quiero traer el caso de una de las personas, es uno de los mejores profesores que hay en Platzi y es además un gran líder de comunidades y es Óscar Barajas Tavares. Los traigo de ejemplo porque precisamente Óscar es un ejemplo de cómo yo puedo usar mis habilidades para aprender algo nuevo. Óscar ha tenido mucha experiencia en desarrollo web dentro de Platzi como front-end developer y de ahí lo que hizo fue complementar su carrera expandiendo su marca personal para tener canal en Twitter, es Twitcher, es streamer y todo esto lo fue aprendiendo basándose en lo que él ya había desarrollado. Así que esto es muy importante porque esto nos abre un mundo de posibilidades en donde cualquier persona, si se lo propone, puede aprender una habilidad que, si uno lo ve, pueden ser opuestas, pero no son tan opuestas como creemos. Como cuarta clave, esta clave puede sonar un poco rara en este contexto en el que estamos, en donde seguramente esperamos como la respuesta ya planchadita, y es desconfiar de las etiquetas. Estamos en un contexto mundial en donde, claro, y esto viene históricamente desde los 70, si lo podemos identificar, rastrearlo, donde a uno por lo general es como, bueno, toma este test y de acuerdo a esto te voy a decir qué tipo de aprendizaje tienes. Entonces es común que uno crea que uno, no, yo solo aprendo con recursos audiovisuales, entonces tengo un aprendizaje visual. No, mi habilidad es más auditiva, entonces solo aprendo a través del sentido del el oído. Cuando nosotros nos etiquetamos, eso no es malo. Para ciertas cosas las etiquetas funcionan bastante bien porque nos permiten conocer el mundo. Pero cuando tú etiquetas tu proceso de aprendizaje, lo que puedes llegar a hacer es que te desmotivas. Porque si a mí alguien me dice, es que tú solo puedes aprender de manera audiovisual. Si yo entonces no estoy aprendiendo de manera audiovisual, pero sí auditiva, en mi interior puedo crear una frustración. Entonces es importante desconfiar de las etiquetas. Y por eso el pro tip acá es aprovechar lo mejor de todas las técnicas de estudio y lo mejor de todas mis habilidades, porque si el día de mañana que me dijeron que yo era audiovisual, pero no, realmente tengo otro estilo de aprendizaje, pues yo no me frustro, sino que lo abrazo y entiendo que puedo aprender de diferentes maneras de acuerdo al contexto que esté atravesando en ese momento de mi vida. Y como quinta clave, que creo que esto se conecta muchísimo con la primera y todas las personas que trabajan aquí en tecnología, en diferentes industrias, saben que siempre hay que medir. Otro de los valores que tenemos en Platzi, qué pena que hable tanto de Platzi, pero es que es la experiencia que traigo para ustedes, es in metrics we trust. Entonces hay que medir el avance. No se trata de este sistema un poco en desuso de asociar notas con avance, porque no necesariamente si tú tienes una muy buena calificación quiere decir que aprendiste. Tal vez interiorizaste una información para pasar el examen. Entonces, medir el avance, ¿cómo mido el avance de mi proceso de aprendizaje? Ya tengo un objetivo, lo desglosé, tengo identificadas las habilidades que tengo, quizás en ese paso también puedo definir las que me faltan. Después ya tengo claro que puedo desconfiar de las etiquetas, que no importa realmente digamos, si soy de un lado o soy de otro. Aquí, en medir el avance, entonces, como yo ya lo conecté con un problema real y lo tengo enmarcado en un rango de tiempo,
y yo estoy definiendo unas horas de estudio de manera semanal, por ejemplo, pues en ese caso yo podría encontrar formas de medir. Por ejemplo, si en mi objetivo de crear un podcast y cuando desglosé todo lo que tengo que aprender y desglosé mis habilidades, yo me doy cuenta que no sé mucho de audio. Entonces yo me puse la meta de estudiar todos los días 15 minutos. Si yo no estoy cumpliendo esos 15 minutos eso de estudio diario, eso puede ser un indicador de que no estoy avanzando. Pero llega un punto en donde es muy importante ponernos problemas reales y ponernos a prueba. Entonces, si yo tengo que pulir la habilidad de saber de audio, entonces busco en internet cuáles son los problemas comunes y leo como, ah, yo ya sé solucionar esto o no sé solucionar esto. Y la verdad aquí la recomendación es que ustedes encuentren herramientas para automatizar esas mediciones. Obviamente, nos podríamos quedar acá profundizando, pero sí el mensaje más importante que les quiero decir es medir el avance es muy importante porque si nosotros no medimos nuestro avance, pues no nos vamos a motivar a seguir, no vamos a lograr como sacar adelante esa ruta, porque finalmente es un avance que puede ser hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. No se trata de avanzar en una jerarquía, sino de adquirir esas habilidades y poderlas, ojo, conectar con encontrar problemas y encontrar oportunidades, que finalmente es la definición de aprendizaje que estamos viendo hoy. Así que si a ustedes les sirve poner sus tareas en una tabla de Excel o en Monday o en donde sea, encuentren esas herramientas que les ayuden a automatizar esas mediciones. Y pues como para ir cerrando y tener algunos minutos de preguntas y respuestas, si ustedes implementan estas 5 claves cuando construyen una ruta de aprendizaje, realmente, y lo conectan con estas 3 recomendaciones que el autor Ron Carucci incluyó en su artículo, cuando las compañías deberían invertir en sus empleados y cuando no, estaremos haciendo crecer a nuestros equipos y a nuestras compañías. En este artículo, Carucci nos dice que si nuestros colaboradores aprenden y, por ejemplo, no tenemos sistemas internos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos, pues realmente no estamos haciendo mucho. Y ahí es donde de pronto pasa que este mito de que si invierto en mis colaboradores se me van, pues no necesariamente. Si ustedes saben conectar estas rutas de aprendizaje que creamos en contextos laborales con una oportunidad de crecimiento en el rol, con un sistema interno de una cultura que nos permita adaptarnos al cambio, que si un día estábamos usando la herramienta Notion para hacer toda nuestra documentación y el día de mañana llega una herramienta nueva porque yo identifiqué como colaboradora que estoy en constante aprendizaje, que podría ayudarnos mejor, que la empresa por lo menos esté dispuesta a escuchar estas ideas y que esas capacitaciones se conecten con prioridades además estratégicas y con planes de capacitación de los equipos. Esto es muy importante, que no sea, ay, aprendamos por aprender, aprendemos a hacer podcast porque está de moda, volviendo al ejemplo que hemos trabajado en esta charla. No, porque es prioritario aprender esto o porque esto en este momento no es prioridad, pero seguramente en 2 semanas sí. Y todos estos planes obviamente son únicos y son personalizados para cada contexto, así como cada ruta de aprendizaje que nosotros y cada experiencia de aprendizaje tiene sus matices y su universo, así mismo pasa en las empresas. Y para contarles un poco, bueno, no, aquí se me olvidó un tema súper importante. Yo les conté al principio, cuando les hablé de mi experiencia profesional, que estaba próxima a hacer un pivot entre el equipo de Education y el de Growth dentro de Platzi. Y esto yo lo conecto porque yo me mantuve aprendiendo y explorando y Platzi me dio la oportunidad de aplicar todo eso o proponiéndome un cambio de equipo. Entonces, esas cosas también hay que revisarlas, como si alguien de mis equipos, por aprender, encuentra una mejor oportunidad en otra área de la empresa, hay que permitirlo y esto es muy positivo para los procesos de aprendizaje personales, se los digo yo como caso de estudio. Y para terminar, simplemente les quería compartir que todo esto que les cuento de que realmente invertir en que nuestros colaboradores aprendan en nosotros mismos. Nuestro CEO Freddy Vega tiene una frase que dice que la educación es la única inversión que siempre tiene retorno de inversión y lo creo firmemente. Pues las empresas que
construyen estas rutas de aprendizaje con nosotros, con nuestra solución de empresas, pues sus colaboradores aumentan la productividad y además también encuentran valor para su desempeño laboral en lo que aprenden con nosotros. Sin embargo, el mensaje es, no importa la decisión con la que ustedes, el camino que tomen, manténganse aprendiendo. Y precisamente hoy nosotros les traemos a ustedes una invitación y es que vayan a platzi.com/HRTechConference para que vivan la experiencia y profundicen en algunos de los temas que estamos hablando. Queremos darles hoy a ustedes que nos están viendo la oportunidad de conocer el curso de estrategias para aprender en línea de Platzi y el curso de reclutamiento de talento. Estos dos cursos ustedes los van a poder acceder si usan el código empleos TI. Es muy importante que esa frase la metan exactamente, la ingresen exactamente dentro de la URL. O sea, el primer paso es van a la URL y después toman el código y es case sensitive, entonces las mayúsculas hay que ingresarlas como está en el slide. Y con esto ustedes van a tener acceso a estos dos cursos de manera totalmente libre y la idea es que puedan redimir este cupón, tienen máximo hasta el 3 de marzo y es nuestro regalo para esta tarde para compartirles precisamente el espíritu de aprendizaje. Ahí en el curso de estrategias para aprender en línea van a encontrar muchísimos más tips de cómo seguir construyendo una ruta y en el curso de reclutamiento de talento pues van a encontrar también muchos tips de cómo todo este proceso de aprendizaje en las empresas puede constituirse como eh, uno de los beneficios de salario que no necesariamente es monetario para nuestros colaboradores. Así que no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. Creo que me extendí un poco más. Creo que ya estamos al límite de las preguntas. Sin embargo, Edna, creo que esto que nos Creo que te dejas, perdí. este par de cursos que nos estás dejando, pues nos va a dar pie a que podamos seguir desarrollando en la parte de curso de aprendizaje en línea o el curso de reclutamiento. Entonces, muchas gracias por el bonus extra que nos estás compartiendo. Por ahí alguien te mandaba un saludo que la Javeriana está presente en el chat. Genial, Entonces genial. te lo compartimos. Muchas gracias, Edna, por el tiempo. Fue muy valioso esta parte de desarrollar el talento y invertir y nunca parar de aprender, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Gracias, Emanuel. Gracias a todos. Chao.